Fala pessoal, hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma entrevista que meu amigo Rodrigo Manique e eu fizemos com o designer Pedro Inhac sobre o jogo La Guerra de la Triple Alianza, que é um wargame que se passa durante a Guerra do Paraguai, que é como a gente conhece essa guerra aqui no Brasil. E durante a entrevista eu vou fazer alguns cortes para explicar o contexto histórico da guerra, fazer alguns comentários sobre a entrevista e, caso vocês queiram assistir a entrevista na íntegra, sem interrupção, dá uma olhada lá no canal Inteligências Lúdicas do Rodrigo Manique. E pessoal, já avisando, desculpa meu espanhol, tá? E vamos para a entrevista. Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo Manique e hoje estou aqui com Eduardo Felipe do canal Jogada Histórica, recebendo o grande design lá da Espanha, Pedro Iñaki Martínez. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem? Pedro? Bom. Hola, muy buenas. Pedro, Eduardo Felipe es profesor de historia y también juega mucho con nosotros, ¿verdad? Y Eduardo fue el que me contó del juego que estaba saliendo en Essen y corrí como loco para comprar y afortunadamente lo tengo aquí, dentro de menos de un mes lo recibí aquí, empezamos a jugar. Eduardo, te tengo que agradecer muchísimo por haberme presentado. Y Pedro, yo también. Y Pedro, te tengo que agradecer por haber hecho un juegazo. ¿Sí? Encantado. Y dime, Pedro, es un placer muy grande, enorme tenerte aquí. Pedro, dime una cosa. Antes de empezar, ¿me puedes contar un poco sobre ti? ¿Cómo empezaste con los juegos? ¿Fue con los juegos de mesa, con los wargames? De wargames de siempre, desde que era chiquitín, me gustaban, estuve jugando pues, a jueguillos que en España eran casi siempre de NAC Wargames, que era una editorial que hacía unos juegos muy sencillitos, muy fáciles de jugar con los amigos, algunas otras cosas y luego, como siempre, pues la vida te va llevando por otras historias. Y bueno, pues ya cuando más de mayor volví a retomar la inquietud de los juegos de mesa, pues no solamente quise jugar, sino que quise hacerlos, porque algo que me llamó la atención siempre era que los escenarios eran los mismos. Siempre estamos en el desembarco en Normandía, siempre estamos en Stalingrado, siempre estamos en lo mismo. Entonces, yo tenía ganas de hacer cosas más cercanas a mí o que me llamaran más la atención. Entonces empecé a hacer juegos por mí mismo, basándome un poco en lo que conocía de los juegos de estrategia de entonces, y poco a poco pues creé un juego, una marca, no es una marca comercial, es simplemente un sello propio que se llama Juegos Amboto, que si la gente lo busca por internet, Juegos Amboto, pues ahí están mis juegos que doy gratis a los que quieran bajárselos y hacérselos. Pues sobre la guerra civil en el País Vasco, por ejemplo, sobre la batalla de Breslau o sobre lo que sea, la caída del Imperio Romano, cualquier cosa que se me ocurriera, pues ahí los iba haciendo. Y bueno, pues de ahí surgió la guerra de la Triple Alianza, que luego parece ser que llamó la atención a alguna editorial y se pusieron en contacto conmigo. Aqui, nessa parte, eu achei legal a fala do Pedro, porque muitos wargames têm o tema bem batido. São sempre sobre Segunda Guerra Mundial ou alguma outra batalha famosa da Idade Média ou da Idade Antiga. E a Guerra do Paraguai foi uma grande batalha que aconteceu aqui na América do Sul. Y bueno, qué espectáculo, qué bien, qué historia esa. Y Eduardo. ¿Y qué fue que le llamó la atención para crear el juego de la Guerra de la Triple Alianza? Parece increíble, pero no sé si conocen a Enzo Pertile. Es un artista paraguayo magnífico, impresionante, y vi una imagen de él. Era un hombre a caballo con expresión fiera lanzándose al ataque, así de frente, y me llamó mucho la atención, me gustó, y digo, qué bonito, ¿esto qué será? Las guerras de independencia, pero no parecía, las guerras de... No sabía. Bueno, pues nada, me puse a mirar por internet qué podía significar aquella imagen y di con la guerra de la Triple Alianza y pensé que sería
un pequeño conflicto que ya sabemos. En Europa nos pensamos que en Sudamérica nunca pasa nada y de repente me pongo a leer, empiezo a leer. Recuerdo que estaba leyendo primero en la Wikipedia y luego en diferentes fuentes, cada vez más ansioso, cada vez más alucinado de lo que estaba leyendo allí. Unas batallas increíbles, comparables a las batallas napoleónicas, unos enfrentamientos hasta el último hombre, unas luchas increíbles, ese trágico final con el presidente acorralado, quitándose la vida. Una cosa, me quedé estupefacto. Y bueno, pues de ahí a empezar a pensar en un wargame, pues tardé como 5 segundos aproximadamente. Eu vou falar aqui rapidinho um resumo da Guerra do Paraguai, tá? Depois eu posso até entrar em mais detalhes. A Guerra do Paraguai é o seguinte, foi um conflito que aconteceu entre dezembro de 1864 e março de 1870 e colocou o Paraguai contra o Brasil, Argentina e Uruguai, a Tríplice Aliança, né? Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra foi resultado do choque de interesses políticos e econômicos que as nações latinas possuíam durante a guerra, né, em 1860. E ao longo dos anos, o conflito, né, ao longo dos anos de conflito, o grande prejudicado na guerra toda foi o Paraguai, que teve a sua economia toda arrasada. E estima-se que o total de mortos, de acordo com algumas diferentes estatísticas, seja entre 130 mil e 300 mil mortos. Rodrigo de repente passa para ele, caso eu não consiga falar, mas o resultado da guerra foi muito responsável, inclusive, para a queda do Império no Brasil e a ascensão da República. E aqui a gente chama de Guerra do Paraguai, não de Guerra da Tríplice Aliança, né? E, infelizmente, a historiografia no Brasil e a forma de se ensinar isso nas escolas diz que foi uma grande guerra, se valoriza muito, se romantiza muito a guerra no lado brasileiro, né? O que não foi uma grande covardia brasileira, né? A guerra da Tríplice Aliança. Es un conflicto tan extremo que siempre vas a encontrar gente enfadada, gente que no le importa o gente escandalizada o todo. Sí. Entonces, nunca vas a conseguir que todo el mundo esté de acuerdo en un relato, especialmente cuando un relato es un relato tan inmenso como este. Eso pasa en todos los grandes conflictos y en este, que es el paradigma, el arquetipo del conflicto total, pues por supuesto. Tú preguntas a un paraguayo y en Paraguay están enfadados todavía. O sea, parece increíble. 150 años después está ese resquemor. Y en Argentina se sigue discutiendo. Y en Brasil me he encontrado con todo tipo de actitudes, con la actitud lógica de decir fuimos un país agredido, nos defendimos, o con la actitud también de revisar y de decir, aquí, ¿qué ha pasado? Yo, por suerte, en este caso, por suerte, estoy fuera de eso. Entonces, he leído con el mayor desapasionamiento posible, con la mayor neutralidad posible esto, y he pretendido representar el juego de tal manera que creo que no tomo partido por ningún bando. Como eu disse, foi uma guerra extremamente covarde, tá? O exército da Tríplice Aliança era bem maior que o exército paraguaio e todos os países envolvidos na guerra têm uma opinião bem particular sobre o conflito, como acontece historicamente com qualquer guerra. Hay juegos que se nota que el autor tiende hacia un lado o hacia otro. Entonces, en mi juego yo procuro mostrar una realidad lo más limpia posible. Si luego ya alguno le quiere dar una interpretación, que le dé. Pero en principio creo que mi juego no lleva a un revanchismo o a una revisión histórica. Simplemente es presentar un conflicto que, por lo menos en Europa, no se conocía en absoluto. En absoluto, cero. Y gracias no solamente al juego, también a Enzo Pertile, por ejemplo, gracias a iniciativas culturales, artísticas, como lo queréis llamar, poco a poco se va conociendo y eso hace falta. O sea, ese desconocimiento tiene que acabar. Eso no puede ser. Y te lo agradecemos. Porque, gracias. Porque ha despertado cada vez más gente, como tú lo has dicho. Muy bueno.
Y el juego, tengo que decirte lo que mola muchísimo. Se dice mola, ¿verdad? Mola mucho. Gracias. Y dime, ¿cómo fue empezar a crear el juego? Y empezaste, claro, porque ya tenías el tema y la mecánica que utilizaste, los Wargames. ¿Cómo fue eso? Pues ya os he dicho que he hecho bastantes Wargames, la mayoría no valen para nada, algunos gustan un poquito. Entonces, digamos que ese proceso ya lo tenía un poco investigado y sabía que tenía que tener primero claro qué quería hacer. ¿Qué quería representar? Las batallas en el cuadrilátero, que son las importantes y las fuertes, quería representar todo el conflicto, con lo cual, si quiero representar todo el conflicto, tengo que meter a Uruguay y Mato Grosso. ¿Cómo hacer para meter todo eso? Entonces, una vez que tenía claro que quería mostrar el conflicto, porque aquí era desconocido, no me vale con enseñar unas batallas, tengo que enseñar de dónde sale todo, ¿no? Primero la invasión brasileña a Uruguay, y luego la reacción paraguaya, etcétera, etcétera. Entonces, para conseguir esto, claramente necesitaba un mapa que abarcara desde Mato Grosso hasta la costa. Locura, difícil, porque luego las batallas son en un sitio muy pequeño, entonces, ¿cómo hacer para representar todo? Luego, ¿qué tamaño tenían las unidades? ¿Quería representar cada unidad con su nombre o una cosa general para mostrar cómo fue la guerra en general? Entonces, una cosa te va llevando a otra. Y también, claro, si quería que la gente que no conociera el juego, que no conociera el conflicto y a poder ser que no conociese los Wargames, pudiesen jugar a esto, claro, porque si tu público potencial son solo los wargameros, los que juegan a Wargames, te quedas en un público muy pequeño. Mi intención era abarcar pues toda la gente que es capaz de sentarse en una mesa y estar 1 hora, 2 horas echando una partida a algo. Bien, pues entonces tenía que ser un juego muy sencillo, lo más sencillo posible. Si podía quitar las reglas de suministros, fuera reglas de suministros. Si podía quitar las unidades navales, y con mucha pena las quité, porque las batallas navales de este conflicto son impresionantes, pero multiplicaba por 2 todas las reglas. Fuera. Las convierto en eventos de cartas, más sencillo de utilizar. Entonces, todo en el juego tendía y se iba desarrollando en mi cabeza al principio y luego con un cuaderno escribiendo todo tendía a ser lo más sencillo posible para que el jugador que se sentase a jugar en 5 minutos estuviera jugando. Ese era el objetivo. Y luego, para la segunda partida, ya pudiera enseñarle a otro cualquiera. Una cosa lleva a la otra. Entonces, yo, si me permitís, os voy a enseñar, por ejemplo, pues qué pruebas hice. Si os parece bien, ¿comparto pantalla o os parece bien o qué hacemos? Aqui a gente pôde ver uma apresentação em vídeo, né, mostrando o jogo, mostrando como que é o visual dele, e é um wargame daquele estilo de tokenzinhos, né, quadradinhos de papelão, tipo Twilight Struggle, para quem conhece, só que o que me impressionou nesse jogo foi a simplicidade dele. Ele é um jogo extremamente fácil de se jogar, não é um jogo bobo, ou um jogo muito simples de se vencer, mas se você der mole, você pode acabar perdendo ele bem rápido. E sobre a criação do jogo, Pedro fala algumas coisas bem interessantes, né? O território representado no jogo, se fosse ser fiel geograficamente, ficaria bem complicado de se colocar, né, precisamente, né? Porque a guerra aconteceu em espaços bem pequenos e concentrados em alguns pontos e em alguns pontos separados ali do núcleo da guerra, né? E aconteceu a partir de Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, né, para baixo da América do Sul, em direção ali à Argentina. E a próxima parte que eu vou soltar agora, ele vai mostrar algumas coisas bem interessantes sobre a montagem dos exércitos, né, das peças do jogo, e sobre como que ele organizou o mapa. É bem legal, se liga aí. Sí, por favor, vamos a ver. Venga, entonces, pues por ejemplo, estas son las fichas, primero que empecé a diseñarlas y son las más normales de un wargame. Pero claro, vi que esto no era muy interesante, entonces intenté hacer fichas más estéticamente más interesantes. Este fue otro modelo de fichas, no sé si las veis, sí, ¿no? Sí.
Entonces veis que las brasileñas son, pues como siempre, con esos colores típicos brasileños, verdes, amarillos, las paraguayas, pero me pareció que también volvían a ser muy complicadas. Esto me gustó más. Digo, vale, si hago figuritas, a la gente que juega por primera vez le van a llamar más atención. Y además me permitía, si os fijáis a las unidades, al principio del juego, por cierto, si os fijáis, los paraguayos iban de color azul y los aliados, tanto brasileños como argentinos, iban de color rojo. Sí. Y sí. Ahora en el juego son al contrario. Ahora en el juego los paraguayos van de color rojo y los aliados van de color azul. Pero bueno, como podéis ver, por ejemplo, las unidades paraguayas, los soldados paraguayos van descalzos, que era una cosa muy, muy típica en el ejército paraguayo. Entonces, este tipo de cosas me permitían mostrar curiosidades como estas, ¿no? Entonces, eso. Y para hacer el mapa, pues este era, por ejemplo, el aspecto general de la región. Si vamos desde la costa, veis que está aquí Buenos Aires. Este es un mapa francés de la época, aproximadamente. Si vamos desde aquí, vamos subiendo. Bueno, ya conocéis la geografía. A vosotros os resulta más conocida, pero a nosotros los europeos, pues esto para nosotros no significa nada. Pero si voy desde Mato Grosso hasta abajo, el mapa entero tenía que ser este. Pero claro, si este es el mapa entero y yo tengo que meter todas las batallas, y aquí he marcado cada una de las batallas un poco importantes del conflicto, si os dais cuenta, esto es imposible porque prácticamente todas están en este huequito del centro. ¿Cómo hacer que todos los jugadores estén constantemente encorvados sobre el mapa jugando en ese trocito pequeño? No puede ser. Entonces digo, bueno, voy a cortar los bordes. Vale, aunque corte los bordes, sigo teniendo un problema serio. Pues, ¿qué tal si hago un zoom? Bueno, esta era una posibilidad, pero esto trae muchos problemas. ¿Qué pasa si una unidad sube de Asunción hacia el norte? Tiene que ir al mapa que está aquí abajo. ¿Cuánto se corre dentro del mapa? ¿A qué velocidad van las unidades dentro del mapa pequeño? ¿A qué velocidad del mapa grande? No era buena solución. Otra solución, pues hacer casillas, una grande para el centro y pequeñas casillitas. Esto era un lío, no servía. Finalmente hice esto. Sí. Esto geográficamente es un horror. Los geógrafos me van a matar, pero es así. Es que así de esta manera podía tener grande la zona que yo quería, pero siguiendo, apareciendo, pues todas las ciudades costeras que están todas aquí abajo en una filita o arriba Mato Grosso. Entonces, bueno, con esto quería deciros que ahora sí vuelvo. Con esto quería deciros lo complicado, no es tan complicado, es ir probando. En español se dice dar palos de ciego. Es decir, bueno, voy a probar por aquí. No me convence. Voy a probar por aquí. Es lo bueno que tiene ser un diseñador amateur, porque no necesito dar explicaciones a nadie. Me pongo mis cascos, mi música, me pongo a probar y después de 3 o 4 días probando una idea, no me funciona, pues fuera y atrás. Hasta que ya di pues con el mapa que finalmente ha resultado y que ha funcionado muy bien, porque a la gente no le resulta demasiado extraño. Obviamente los paraguayos van a ver que su país está muy grande, pero se puede jugar, que es lo importante, se puede jugar. Y Mato Grosso está al norte, Buenos Aires está al sur, y bueno, las cosas están donde tienen que estar, y el Chaco está al oeste. Entonces, bueno, pues las cosas están donde tienen que estar y ya está. Quedó muy bonito. Y la primera vez que puse la mesa para jugar el juego fue con Eduardo. Dije, mira, Eduardo, tengo que jugar contigo. Y me acuerdo que cuando puse el mapa abierto, sí me dijo, mira qué lindo que está el mapa. ¿Te acuerdas, sí, Eduardo? Está muy lindo, está muy representando bien, es fácil de leer todo. Bueno. Y los detalles alrededor, las fichas, o sea, es hermoso. O sea, yo estudié en Paraguay muchos años de mi vida y en Argentina. Entonces, leíamos muchos libros sobre lo que ocurrió. Y las ciudades me las sé de memoria, la mayoría, la más grande. Entonces me puso acá Curupaití, aquí puso Costañúa, puso, no me acuerdo más cuáles son las ciudades, pero pusiste todo. O sea, lo que yo estudié ahí sí. Está todo. La idea es, obviamente, que un sitio importante no quedara escondido en el mapa.
incluso hay sitios, hay localidades que realmente geográficamente no tienen mucha importancia, pero tuvieron su relevancia, ¿no? en la época. Pues por ejemplo, en la última batalla, Cerro Corá. Cerro Corá no es una población importante, pero tenía que estar, lógicamente, porque fue el escenario de la última batalla y ese final trágico. Yo estoy seguro que, como tú, los interesados en la historia de este conflicto van a buscar Cerro Corá. Tenía que estar. Então, os exércitos da Tríplice Aliança, embora mais fortes, tiveram algumas baixas na guerra. E diversas batalhas foram bastante emblemáticas. Aqui o Pedro fala das batalhas que encerraram a guerra após a conquista da capital de Assunção. E, assim, foram as batalhas finais da guerra, né? E uma vitória fundamental que o exército da Tríplice Aliança teve aconteceu durante a conquista da fortaleza de Humaitá em 1868. Desculpa. A fortaleza de Humaitá era um ponto estratégico da defesa paraguaia e a sua conquista abriu margem para novas conquistas do exército da Tríplice Aliança. O enfraquecimento das defesas paraguaias após eles perderem Humaitá permitiu que o Brasil e os seus aliados conquistassem Assunção, que já era a capital do Paraguai ali em 1869. E as batalhas de destaque após a conquista de Assunção foram, primeiramente, a Batalha de Acosta-Inhu, que foi famosa pelo seguinte: o exército do Paraguai já não tinha mais homem adulto para lutar na guerra. Então o exército que o Paraguai usou para lutar nessa guerra foi composta por adolescentes menores de 15 anos. E a derrota final do Paraguai aconteceu mesmo na Batalha de Cerro Corá, que é essa batalha que a gente fala aí nessa última parte da entrevista, que foi em março de 1870, né, que foi quando Francisco Solano Lopes foi morto pelos soldados brasileiros. E como consultaste libros historiadores para lograr este juego? E como foi criar este juego? Porque o juego traz livro explicando detalhes muito importantes sobre a guerra, como o Chaco, os terrenos e a dificuldade que tinham os aliados em cruzar e dominar o terreno. Porque a geografia de Sudamérica es muy complicada, peculiar. Peculiar, sí. Sí, y en esta región lo es mucho porque no solamente existen localidades de herencia española, sino que también tiene muchísimo de herencia guaraní. Entonces, toda la geografía de la zona está como muy mezclado todo, ¿no? Tienes muchas ciudades como Rosario, como Asunción, Santa Fe, todo una cosa muy eclesiástica y muy claramente europeísta, o por lo menos heredada de lo que sería Europa, mezclado con, pues, eso, Cati, Curupaití, bueno, un montón de ellos, Tuyutí, que suenan extrañísimos para una persona que no está acostumbrada a ese tipo de nombres. Y bueno, me preguntas cómo he investigado. Pues hoy en día, gracias a Internet, está todo a mano. Entonces pude hacerme con algunos libros, pude hacerme mirar muchísimos artículos. Ahí fue cuando descubrí la enorme polémica que existe con este juego, sobre todo en Argentina, el revisionismo que existe con este conflicto. Entonces, ahí me di cuenta que tenía que andar con mucho cuidado, ojito ahí, leer este tipo de cosas, no centrarte solamente en libros que están quietos. El libro es un trocito de realidad fosilizada, está ahí quieto y no se mueve. Pero Internet, no solamente lees un artículo, lees luego los comentarios de la gente y yo me di cuenta enseguida que era un terreno, ojito, muy... Había que hilar muy bien para eso. Entonces, contacté con un grupo de historiadores argentinos, con un grupo de Facebook que me ayudaron mucho y les agradezco en los comentarios de las instrucciones están ahí mencionados, porque, bueno, me aclararon muchas cosas. Para mí era imposible entender que no se hubiera avanzado antes por el Chaco, porque aquí en Europa un sitio que no tiene montañas es un sitio transitable perfectamente. Pero el Chaco no tiene ni una montaña y cualquiera pasa por ahí. Entonces,
eso me lo tuvieron que explicar y me dijeron, no consideres el Chaco como un sitio normal de juego porque no era posible, era un sitio inexplorado. Yo no me entraba en la cabeza. Pero si no tiene selva, no tiene montañas, ¿cómo va a estar inexplorado? Basta con que te subas a una piedra y mires con un catalejo, ya lo has explorado. Pues no. Pues no. Eso es una locura de sitio y bueno, pues eso hizo falta que hablar con gente versada y con gente de la zona y gracias a Internet hoy en día, pues todas esas cosas han sido más fáciles de lo que hubieran sido pues hace unos años. Y sí, pues digamos que la documentación del juego sería entonces una mezcla entre artículos de Internet, leer libros y sobre todo hablar con gente, que me expliquen cosas que al final es la manera más sencilla de entender algo, ¿no? El preguntar directamente y que una persona que esté dispuesta te lo explique y al final es una cosa muy satisfactoria, ¿no? El acabar un capítulo de algo o avanzar en un juego porque alguien te ha explicado algo y dices, ahora por fin lo he entendido. Entonces ya puedes avanzar ahí. E como eu falei lá no início, a Guerra do Paraguai ela divide opiniões em todos os países que participaram dela. E aqui no Brasil ainda se engatinha muito, né, sobre a ideia real do papel brasileiro na guerra e as consequências que o Império Brasileiro levou para o Paraguai. Como bem disse o Pedro, os livros são documentos bastante fossilizados, né? Fossilizados entre aspas, né? Porque o que está escrito no livro não vai mudar o que está lá. Então é importante ler também artigos mais atualizados sobre o assunto, né? De pesquisadores mais recentes. Porque aqui no Brasil, por exemplo, se vangloria muito a vitória na Guerra do Paraguai, mesmo tendo sido uma covardia imensa contra eles, né? Muy bueno. El juego se nota que el juego ha sido creado con mucho cariño y sí, mucho, sí. Es muy bueno. Edu, ¿quieres hacer la próxima? Sí. Sobre las cartas de evento. Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue el proceso de elegirlas? Creo que habrá sido mucho más, puesto que hubo eventos terribles durante la guerra, lo que acabó con la gran mayoría de la aprobación población masculina del Paraguay. Sí, las cartas, efectivamente, habéis adivinado bien, había muchas más. Y bueno, eso es un proceso de decantación, se dice, ¿no? O sea, tienes muchísimas cartas. ¿Cuántas voy a necesitar? No sé, hago 50. Total, no cuesta nada con un ordenador, hago los que sean. 50 por cada bando, pero vi que 50 era mucha cantidad. Luego caí en la cuenta de que una manera que tenía de hacer más sencillo todavía el juego era quitando el típico track de turnos, que eso en todos los juegos hay, pero sí. No sé a vosotros, yo soy muy despistado y cuando juego siempre me queda la duda de si he avanzado la ficha de turno. Y digo, si estábamos en el turno 6 todavía, si yo creo que tenía que ser el 7 y siempre me pasa lo mismo. Entonces dije, vamos a ver si puedo quitar el track de turnos de alguna manera. Y ¡pam! Idea inmediata. Las cartas que sean el track de turnos. Cuando agotas las cartas, se acaba el juego. E inmediatamente vienen todas las ideas. ¿Cuántas cartas tienen que ser? Tantas que robo, más tantos turnos que quiero que haya, pues estas. Y me salieron 27 para cada bando. Bueno, pues ahora a quitar. Quita. Se descubre el Tratado de la Triple Alianza. Este tiene que estar. Batalla de no sé qué. Bueno, esa la voy a quitar porque los jugadores ya jugarán esa batalla si llegan allí con sus unidades. Esa se puede quitar. Por ejemplo, había una que me costó mucho y me dio mucha pena quitar, que era el asedio de Uruguayana. Era una carta que, bueno, provocaba cosas en ambos bandos. Era una carta un poco compleja y me gustaba mucho, pero la tuve que quitar pues porque no tenía sentido tal y como estaba haciendo el juego. Quería que fuera lo más sencillo posible y esa carta provocaba pues cosas muy complicadas. Y bueno, pues si hay una batalla uruguayana, que sea que los jugadores han ido con sus tropas a Uruguayana y se hayan atizado allí y si muere caballero, pues murió. Entonces,
eso fue, las cartas se hicieron primero un montón, luego se quitaron y al final han quedado las que han quedado. Una curiosidad con las cartas, una cosa que quiero aclarar, es que hay gente que me dice, pero si esto no pasó. Por ejemplo, rebelión de esclavos en Río Grande do Sul. No hubo una rebelión de esclavos en Río Grande do Sul. Lo que exploro con las cartas es, ¿las cartas qué significan en el juego? Significan qué cosa podría haber sucedido si el gobierno de Paraguay o el gobierno de los aliados hubieran ido en esa dirección, hubieran destinado los recursos a eso en vez de, pues, por ejemplo, armar a la población. Supongamos. Esto se representa en el juego cuando el jugador tiene 2 cartas, tiene que elegir cuál va a usar. ¿Qué quiero? ¿Sacar 3 tropas en Asunción o quiero provocar una rebelión de esclavos en Río Grande do Sul? Pues elijo esta. Pero la opción está ahí. Es lo que quería, que los jugadores se enfrentaron un poco a las decisiones que toman los dirigentes de las batallas o los dirigentes de las guerras, que no hacen todo lo que ellos quieren, hacen lo que pueden, más bien. Entonces, esto representa eso, que en la situación que sucedió, o sea, en la guerra de entonces, se pudo haber producido una rebelión de esclavos. Supongamos que los paraguayos hubieran enviado infiltrados y espías y les hubieran armado a los esclavos que había allí, pues se pudo haber producido una rebelión, pero no se eligió ese camino. Pero bueno, yo lo ofrezco. E eu cortei aqui rapidinho para falar da Batalha de Uruguaiana, que na verdade foi um cerco que ocorreu entre 16 de julho e aconteceu entre 16 de julho e 18 de setembro de 1865. E foi o resultado da ofensiva paraguaia no estado do Rio Grande do Sul, logo após a invasão paraguaia de Corrientes, que já foi na segunda fase da Guerra do Paraguai. O exército do Paraguai estava impedido de continuar seu avanço em direção ao interior do Império do Brasil, que, né, foi o que o exército foi instruído a fazer, mas eles já não conseguiam mais avançar, né, e o exército foi cercado e derrotado pela fome, né, foi o cerco. E a rendição do exército paraguaio na cidade uruguaiana significava o fracasso dos planos de ofensiva do presidente Solano Lopes para dentro do Brasil. Muy bueno. Sí, la utilización de las cartas, que fue una forma increíble. Estábamos, bueno, yo como Paraguay, tomé el lugar, 4 cartas, y la última del final de turno, y yo digo, hijo, ¿cuál uso? ¿Cuál claro, voy a ganar los puntos y en la cual voy a utilizar? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Es increíble eso, y al mismo tiempo es el reloj, o sea, de turnos. Sí, sí. Eso fue increíble, porque Eduardo y yo estábamos, o con quien he jugado también, C. Fernández. ¿Cómo tú ganó el juego, Rodrigo? Yo, bueno, cuando jugué contigo... Sí, tomó Porto Alegre. Tomé Porto Alegre contigo. Porque Argentina estaba muy fuerte. Pero ¿cómo te conquistaron Porto Alegre, hombre? Pero por favor, eso hay que guarnicionarlo. Ahí tiene que haber una tropa esperando. Sí, y con las otras partidas, los 2 partidos con C. Fernández, que también siempre está con nosotros en el canal, empecé a tratar de entrar a Brasil y él cerró Brasil, tenía Argentina, estaba Buenos Aires, me voy al norte, entonces me fui y conseguí con algunos turnos o más, o sea, dejé que abriera, me fui en forma de pinza y ahí agarré a, creo que es Cuiabá, no me acuerdo. Y fue espectacular. Todas las situaciones son espectaculares. Y es como si fuera el what if, y sí. Claro. Es una sensación muy... Sí, en todos los juegos, cuando uno diseña un juego, yo tengo la teoría de que todos somos un poquito diseñadores de juegos, porque seguro que a vosotros os ha pasado que estéis jugando un juego y pensáis, yo habría hecho esto de otra manera, o me gustaría que este juego que me gusta tanto fuera en mi pueblo, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, un poco todos somos diseñadores. En mi caso, siempre me enfrento a ese dilema que comentas, Rodrigo, que es que ¿qué hago? ¿Represento fielmente lo que sucedió o represento lo que pudo haber sucedido? Pero lo que pudo haber sucedido hay que andar con mucho cuidado porque pueden salir cosas rarísimas.
hay gente que no le gustan nada los what if, porque, claro, conoceréis juegos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que da mucha libertad a los jugadores y acaba estando Alemania aliada de Turquía invadiendo Egipto. Y dices, bueno, como entretenimiento está bien, pero como artículo histórico o como valor histórico no tiene. Entonces, como este juego sí pretendía ceñirse a lo histórico, sí tiene unos what if, sí tiene unas posibilidades, pero siempre dentro de lo posible. No voy a decir que lo probable, pero de lo posible. Sí. Y Eduardo siempre como él sabe más la historia de Brasil que yo, él siempre me dice, mira, acá sucedió, hubo un momento en que Eduardo y yo estábamos en la batalla de, ¿cómo se llama? Que estuvimos mucho tiempo ahí enfrente. Es una batalla muy importante. Riachuelo. Riachuelo, sí. Riachuelo. A Batalha do Riachuelo, que é a que a gente acaba de falar ali, ela foi muito legal dentro do jogo, quando eu joguei com o Manique, porque a gente ficou naquele clima de Guerra Fria, né? Um ataca ou não ataca, invade ou não invade e tal. E a batalha, na verdade, a Batalha do Riachuelo, foi uma batalha naval, na qual a Marinha Brasileira alcançou uma vitória importantíssima, e nessa batalha a Marinha Paraguaia foi quase que totalmente derrotada. E, com a vitória brasileira, foi imposto um bloqueio naval ao Paraguai, que ficou impedido de receber novas provisões durante o restante da guerra. Y como tú mismo nos dijiste, el juego es sencillo para jugar, fácil de aprender, y apenas lo terminas, tú lo quieres ya usar de nuevo, quieres jugar de nuevo. Además, es asimétrico. Bueno, ¿cómo fue preparar la asimetría? ¿Y qué momentos del proceso creativo te gustó más? A mí, el proceso, empezando por el final, la parte que más me gusta del proceso creativo es un momento que es casi, para mí es mágico, que es que tengo un problema serio, un problema que me atasca, porque yo quiero que el juego sea de una manera determinada y en la cabeza estoy viendo que no está funcionando como yo quería, que no está funcionando. Y hay un momento que igual voy caminando hacia el trabajo o estoy haciendo lo que sea, o son las 3 de la mañana y no consigo dormir, por lo que sea, y ¡ping! Aparece la idea en la cabeza. Es un momento que es maravilloso y que ojalá todos lo viváis alguna vez con algo, pero es el momento bombillita en donde de repente se te ocurre cómo clac, clac, todo casa de repente y es una alegría enorme y además es un alivio decir, por aquí va a ir la cosa. Entonces, ese momento es el que me gusta mucho del desarrollo de los juegos. Es un poco como plantearse un problema a uno mismo y resolverlo, ¿no? Pues así. Y no sé qué me habías preguntado al principio, que cómo fue sí, a ver, que yo soy muy... Me olvido mucho de las cosas. Es fácil de aprender, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo fue el preparar la simetría del juego? La simetría, ya, sí. Es verdad. En realidad, la pregunta era de Eduardo. Discúlpame, pero Eduardo. No, pues Eduardo, es una muy buena pregunta y me alegro que me hagas esa pregunta. La simetría es muy importante porque la realidad es que este conflicto no era posible que lo ganara Paraguay. Por mucho cariño que le tengamos a ese montón de héroes, pero no era posible vencer. Era una guerra imposible. Entonces, no estaba cómodo cuando veía que en los playtests, en las pruebas, más o menos la mitad de las partidas acababan en victoria paraguaya. Estaba creando una falsa sensación de que Paraguay podía ganar. Si este juego hubiera sido un juego normal y corriente o se hubiera referido a un conflicto que todos conocemos, por ejemplo, en España, por ejemplo, la Guerra Civil Española, se espera que más o menos la mitad de las veces gane cada bando, aunque todos sepamos quién ganó. Pero, como he dicho, este juego intentaba enseñar o intentaba mostrar un poco cómo fue el conflicto. Y yo no estaba cómodo con esas victorias paraguayas tan a veces tan fáciles, ¿no? Simplemente conseguía muchas cartas al principio, luego se atrincheraba en Paraguay, el aliado no era capaz de entrar por ningún sitio rápido, se acababan las cartas y adiós, había ganado Paraguay.
no me parecía un resultado satisfactorio. Entonces, deliberadamente, quité puntos a Paraguay, que me perdonen los paraguayos, quité puntos a Paraguay para que no ganara más que en aproximadamente un 30%, un 25% de posibilidades de ocasiones en las que se juegue. Y cuando gana muy justo. Gana en una cabalgada hacia Buenos Aires con lo último que le queda del ejército, porque yo solo me imagino que la victoria podría llegar a Paraguay en una situación así, en la que vamos allá de repente, rompen las líneas y consiguen llegar y provocan una situación en la que se pide la paz y se negocia una paz, que en realidad, si lo pensáis, es un empate, una paz negociada. Y a lo más que podía aspirar Paraguay era, o sea, es inimaginable pensar que Paraguay ocupase Brasil y Argentina. No entra en ninguna cabeza de nadie. Entonces, la única opción real era que llegaran a unas condiciones suficientes como para poder negociar una paz honorable, que eso es un empate. Entonces, si lo más que puede aspirar un bando es a conseguir un empate, tampoco quería que el jugador... Hay algunos juegos en donde parece que un bando sale ya con los brazos en alto. No quería tampoco eso. Entonces, bueno, pues lo hice difícil. Simplemente resté puntos en las cartas y quité algunos espacios que otorgaban cartas a los paraguayos. Y bueno, en los siguientes test que hice, porque este juego, por supuesto, lleva muchas pruebas, bueno, pues las victorias paraguayas se acercaban más a lo que yo esperaba, que es, creo que lo que te pasó a ti, Rodrigo, ¿no? Que siempre, cuando ganabas con Paraguay, ganas en el último suspiro, en la última tirada, y bueno, pues es un acontecimiento que gana Paraguay, porque tiene que ser un acontecimiento. Que ganen los aliados tendría que ser un poco la responsabilidad del aliado, de decir, tengo que ganar porque soy el aliado. Bien, pues entonces el juego te pone en una situación en la que el aliado tiene la responsabilidad de ganar y el paraguayo, pues, tiene la esperanza de ganar. Sí. Sobre papel de la Argentina con relación al Brasil en la guerra. Los líderes y los aliados a dos brasileños y un argentino. ¿Quién es el argentino, Rodrigo? Belgrano, no. No, es Mitre, no. Presidente. Bartolomeu Mitre. Y Paraguay, 3 líderes muy importantes. Pero aquí en Brasil tenía el Conde de, no está en juego. Y él era yerno del emperador. Sí. Había se casado con princesa Isabel. Quizás se me van a enfadar los amigos brasileños. Él participó del final de la guerra. Sí. Y él era francés. Me estuve pensando en meterlo y, de hecho, al principio, ya digo que había muchas cartas. Había una carta que cambiabas el líder y aparecía el Conde D. ¿Cómo es? ¿El Conde D o Conde Deu o...? De. Vale. Sí, yo digo Conde Deu. Mi señora me dijo, vale. Sí. Para andar por casa está bien. Pero mi corazoncito me pedía que no saliese el Conde Deu por lo que hizo en Acostañú y por su responsabilidad en algunos asedios. Y entonces no estaba cómodo con ese líder y como el juego es mío, dije, fuera, lo castigo. Sí. Entonces, del mismo modo en que existe una carta que dice que muestra lo que sucedió en Acostañú, cuando explico las cartas no explico lo que sucedió en Acostañú, y si alguien quiere que lo mire en internet o se vaya a la Wikipedia y lea. Pero no quiero... Para mí era ensuciar el juego mostrando esas cosas o entrando en ese terreno, ¿no? El terreno pantanoso de las atrocidades de la guerra, que ya sabemos todos que en todas las guerras hay atrocidades, pero no quería mostrar esa parte, ¿no? Quería más centrarme en el aspecto táctico, quizá en el aspecto político. Me preguntabas por Mitre, pues sí, Mitre, por ejemplo, es el general en jefe del ejército argentino, pero hay tantas cartas que
que provocan que Argentina o que Mitre tenga que dejar de funcionar, porque Mitre se pasó la mitad de la guerra corriendo a Buenos Aires a resolver problemas, porque el hombre, vamos, entonces, bueno, pues con eso sí, tenía que haber un líder argentino y, bueno, pues elegí Mitre pues porque fue durante un tiempo y hasta las bien entradas las batallas del Cuadrilátero fue un que comandaba incluso tropas brasileñas. O sea, todo el ejército, el dispositivo aliado estaba comandado o por Caxias o por Mitre. Mitre mismo pues, se abalanzó en aquella batalla que ganaron los paraguayos y que provocó 8 meses de inactividad aliada porque tuvieron que lamarse las heridas los pobres. Entonces, bueno, la presencia de unos líderes y otros para mí está justificada. Eso sí está bastante pensado. ¿Quién es quién y por qué? Y por qué, por ejemplo, si se captura a Mitre sale de la guerra, Argentina, sí, en vez de dar puntos de victoria. Y es que yo creo que el motor de la intervención argentina en la guerra fue Mitre. Sí, o sea, era el que sostenía el esfuerzo de la batalla. Y así que el hombre tuvo que andar constantemente enfrentándose a quienes se negaban a ayudarle en esa tarea, ¿no? Hubieron grandes deserciones, hubieron líderes federales que se negaban en redondo no solamente a suministrar tropas, sino que eran beligerantes contra el reclutamiento. Entonces, eso provocó muchos problemas para Argentina. Bueno, pues eso lo represento de esa manera. En el momento en el que falta la figura de Mitre, supongamos que le sucede, imaginaros, ¿no? Que está en una batalla y una bala perdida alcanza a Mitre y queda el hombre malherido y deja de poder comandar las tropas o de presidir el país. Yo creo que Argentina hubiera tomado yo no sé si se hubiera rendido a Argentina o si hubiese, pero sin duda habría tenido un papel mucho más pasivo, ¿no? en la guerra. Entonces, bueno, eso representa esa carta, ¿no? Esa ficha. Si capturas a Mitre, pues Argentina sale de la guerra e inmediatamente se convierte todo el área argentina en una zona neutral. Puedes combatir, porque al fin y al cabo hay una guerra en curso, pero no participan los argentinos. Con lo cual, el jugador aliado tendrá su buen cuidado de no arriesgar a Mitre más de lo necesario. E sobre o Conde d'Eu na Guerra do Paraguai, né? Foi pouco. A participação dele na guerra foi bastante polêmica, porque ele cometeu algumas atrocidades e crimes de guerra. O que aconteceu foi o seguinte: ele estava recém-casado com a princesa Isabel, e enquanto o casal se encontrava em lua de mel na Europa, ele recebeu uma carta do imperador Dom Pedro II pedindo que ele voltasse para o Brasil em razão da Guerra do Paraguai. E assim ele fez. Mas o Conselho de Estado do Império entendeu que o príncipe não devia lutar ativamente no conflito. Então foi somente após a demissão, né, do Duque de Caxias, que era o comandante supremo do exército, né, ele pediu demissão do cargo, que o Conde d'Eu pôde participar da guerra, assumindo o posto que era do Duque de Caxias. E foi então, enquanto marechal de campo das tropas da Tríplice Aliança, nos últimos meses de guerra, que o Conde d'Eu acabou ordenando a degola dos chefes militares paraguaios e ordenando que os soldados executassem crianças e mulheres ali que estivessem presentes ou próximas às últimas batalhas que foram organizadas pelo Solano Lopes. Otro rumbo, asignarle batallas menos comprometidas. Bueno, eso ya está en manos de los jugadores. Eso, ya tengo ganas de ponerlo en la mesa otra vez. Hey. Edu, ¿tienes una última pregunta? Te lo dejo a ti. Sí. ¿Tienes algún otro proyecto de otras batallas y o guerras como la Tríplice Alianza? Sí, pero no tiene que ver con Sudamérica. De hecho, que sepáis que amigos no solo argentinos, sino amigos peruanos, curiosamente, me han insistido mucho en que hiciera algo sobre la Guerra del Pacífico, el enfrentamiento que hubo, por ejemplo, también entre Chile, Bolivia y Perú, que son todos conflictos muy interesantes. La Guerra del Chaco, también algún otro me lo comentó. No quería encasillarme en Sudamérica. Quizá en un futuro pues ya se verá. No tengo prisa y no es algo de lo que vivo. Entonces, yo trabajo en otra cosa y esto es mi divertimento. Entonces, pues bueno. Ahora mismo he vuelto a la Guerra Civil en España
porque así como la Segunda Guerra Mundial, yo creo que todas las batallas están ya hechas. Sí. Está muy visitado ya ese sitio. Sin embargo, la Guerra Civil Española tiene aún muchas grandes batallas o momentos importantes que no están explorados, que no están representados en un juego que creo que hace falta. Y, por ejemplo, si conocéis un poquito lo que fue la Guerra Civil en España, hubo una zona en la zona norte que estaba aislada del resto de la República y que fue atacada y colapsó al final. Fue invadida y fueron perdiendo territorio hasta que quedó solamente un reducto, que era Asturias, en la zona norte. Asturias es una zona muy interesante porque está rodeada completamente por montañas, unas montañas inmensas, con lo cual conquistar eso era cosa complicada. Con lo cual allí resistieron. ¿Y quiénes resistieron? Pues los mineros asturianos, gente recia, gente que acababa de salir de la mina, que allí morían a puñados y entonces no tenían miedo a nada y pues se defendieron a base de cartuchos de dinamita y pegar tiros desde las rocas contra italianos, aviación alemana, el ejército nacional que atacó con el ejército de África y o sea que fue una lucha terrible y sin esperanza para los asturianos. Pues eso es mi nuevo proyecto. Se llama Asturias y bueno, pues no sé cuándo saldrá, pero estoy en ello. Me sigo divirtiendo. Tiene uma guerra que aconteceu no Brasil, mas foi na época da República, já não era mais Império. Uma das minhas guerras, meus conflitos favoritos da história do Brasil, não sei se você conhece, mas fica a sugestão para você simplesmente ler sobre, que foi a Guerra de Canudos. ¿La guerra de? Canudos. No hagas esas cosas, porque ahora yo, en cuanto acabe con vosotros, voy a tirarme. Foi um conflito pequeno, mas muy importante. Así. Muy importante. Foi mais uma guerrilha que se cambiou em um grande conflito. Bueno, pues, es muy interesante. Prometo mirarlo, pero nada más, mirarlo. ¿Tú conoces la historia del cañón El Cristiano? No. ¿No? Sí. Sobre la guerra de Triple Alianza. Sí. Hay un cañón. Hay un cañón, pero ¿se llama El Cristiano? Sí, El Cristiano. Se llama El Cristiano. Acá, cerquita aquí en mi casa. ¿Sí? Se capturó y se llevó, ¿no? Supongo. Se capturó, está en un museo. Acá ese fue uno de los cañones, supongo que sería uno de los cañones que forjaron en la forja de Tuyutí. Eso, muy bien. Eso. La fortaleza, sí. ¿No? Sí. Eso. Tiene 4 o 5 años el gobierno paraguayo pidió que volviese de vuelta el cañón, mas el gobierno brasileño dice no. Dijo que no, sí, bueno. Pues esa es una cosa política. Eso ya es política, ahí ya no vamos a... No fue gobierno, fue los chefes do exército brasileiro disseram que no. Sí, porque estará en algún museo militar, supongo. Nos gustaría agradecerte muchísimo por estar aquí con nosotros. Y yo muchas gracias a vosotros. Brindarnos. Y muchas gracias a ti, concretamente, Rodrigo, a ti, porque anda que no has luchado por conseguir el juego ahí. Gracias. No sé si eres el primero de Sudamérica que tiene el juego. Vamos, si pudiera, te lo firmaría ahí. Por favor. Voy a tratar de conseguirlo para enviarle por el correo. Y, si fuera posible, ¿verdad? Sí, hoy día es posible, porque esta es una joya que tengo aquí conmigo. Nunca tuve, yo estoy en el juego desde 2007 que volví a jugar y siempre estoy buscando juegos, pero este fue el juego que más tuve, lo quiero ahora y Eduardo sabe, salió ahora en julio y sí, eso en noviembre y me llegó así, incansable, fue muy bueno y estoy muy contento. Y pues te lo agradezco, hombre, te lo agradezco. Y acá hablando contigo, o sea, la mente por detrás de este juego. Bueno, Eduardo, pues un placer también. Sí. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Pues genial. Pues un placer, chicos. Te agradecemos muito. E a galera que está aqui assistindo o Inteligências Lúdicas, galera que está assistindo aqui
o Inteligências Lúdicas. Estamos aqui com o grande Pedro Iñaki Martínez, trazendo a história desse jogo que chegou aqui rapidinho, que Eduardo aqui me explicou. Agradecer muito. Esperamos tê-lo aqui novamente, muitas vezes aqui no canal, trazendo novas joias no jogo de tabuleiro, na parte lúdica, né, que nos está brindando. Muito obrigado. Muchas gracias, Pedro. Pues muchas gracias a vosotros también. Muito obrigado. Gracias. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e agradeço aí ao Manique e ao Pedro pela entrevista. Valeu.